Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Manifiesto Podcast. El día de hoy quiero compartirles sobre un tema que me he venido cuestionando durante estos últimos meses, pero que en realidad este cuestionamiento empezó a incrementarse hace 3 meses aproximadamente. Tuve la oportunidad y tuve la dicha de poderme graduar de una de las mejores universidades en América Latina y estamos hablando de la Universidad de Costa Rica. Ese momento para mí fue muy especial porque representó todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, toda esa perseverancia que tuve que tener durante muchos años para poder alcanzar ese objetivo. Al final de cuentas, graduarme de la universidad. Pero luego de esa euforia y esa alegría de haberme graduado, resulta que yo empiezo a leer detenidamente el certificado que se me extendió o el diploma que obtuve. Y me llamó la atención que debajo de mi nombre dice la siguiente frase que aquí se las voy a poner en la imagen. Con todos los derechos y deberes inherentes. A partir de esa pequeña lectura que yo hice del certificado con todos los derechos y deberes inherentes, yo me cuestioné cuáles son esos derechos y cuáles son esos deberes que yo adquiero a partir de que se me da este certificado. Pero más allá de eso, me empecé a cuestionar sobre 2 conceptos claves que quizás no le había dado tanta importancia, pero que ahora, a partir de ese momento, sí que se lo di. Y tiene que ver con los derechos humanos y con ciudadanía. Empecemos por el primer concepto. Cuando hablamos de derechos humanos, generalmente estamos hablando de esas normas, de esos principios universales que buscan reconocer y garantizar la dignidad de todos los seres humanos. Es decir, cuando hablamos también de dignidad humana, estamos hablando de la razón de ser de los derechos humanos, del fundamento de este conjunto de normas, de este conjunto de principios universales. Sin embargo, cuando queremos definir la dignidad de una persona, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que no se puede definir, sino más bien que se puede identificar cuando un derecho humano es vulnerado. Nosotros y nosotras no podríamos definir qué es la dignidad de una persona, pero sí podemos definir o identificar cuando un derecho humano es vulnerado o esos derechos humanos las personas no han tenido acceso, no se les han reconocido, no se les han garantizado como debería de garantizárseles por el simple hecho de ser seres humanos. Esto que afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos me hace pensar que cuando entonces hablamos de una vulneración a los derechos humanos, estamos hablando de una vulneración a la propia dignidad, lo que conlleva a una serie de consecuencias, sea esta una persona ciudadana o no del país en el que reside. Cuando estamos hablando entonces de esa vulneración de derechos humanos, de esa vulneración de la dignidad humana, no estamos hablando de si la persona es ciudadana o no es ciudadana de un país. Estamos hablando de todas las personas que residen en un territorio, porque recordemos que los derechos humanos no vienen dados por una ciudadanía o no deberían venir dados por una ciudadanía, sino más bien por el hecho de que somos seres humanos y que cada ser humano tiene una dignidad humana. En este sentido, en la Constitución Política de Costa Rica, los derechos humanos se encuentran divididos en 3 grandes grupos. El primero tiene que ver con los derechos y garantías individuales, el segundo con los derechos y garantías sociales y el tercero con los derechos y deberes políticos. Y ojo acá y ojo con el dato también, porque resulta que los derechos políticos son también derechos humanos. Así lo afirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de Castañeda Gutman versus México, en el inciso 140. Cito, los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, y que en conjunto hacen posible el juego democrático. Esto quiere decir que cuando hablamos de derechos políticos, también estamos hablando de otra serie de derechos que si no se cumplen estos primeros, pues tampoco se estarían cumpliendo otros de vital importancia para el ser humano, como la libertad de expresión. Una vez aclarado el tema de que los derechos políticos son también derechos humanos, volvamos a esa clasificación de los derechos humanos en la Constitución Política de Costa Rica.
En los derechos y garantías individuales, en el artículo 33, para ser específica, nos dice que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Hasta este momento estamos bien, porque si revisamos más adelante el título 3 que nos habla de las personas extranjeras, el artículo 19 nos confirma que las personas extranjeras tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que las personas costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establezcan. Las personas extranjeras que residan en este país tienen los mismos derechos y deberes de las personas costarricenses cuando se habla de los dos primeros grandes grupos de derechos humanos en la Constitución política de este país. Hablamos entonces de los derechos individuales y de los derechos sociales. Pero cuando hablamos de los derechos políticos, resulta ser que hay una limitación muy importante y está establecido a nivel constitucional. Lo interesante de esta limitación es que se contradice con ese artículo 33 que se incluye en ese primer gran grupo de derechos humanos, de derechos y garantías individuales, que se supone que también las personas extranjeras tenemos acceso a ellos. Un artículo que establece que toda persona es igual ante la ley y que no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Y es que, como ya vimos, cuando hablamos de derechos políticos, no solo estamos hablando de ese conjunto de derechos relacionados a la vida política, sino que también estamos hablando de otra serie de derechos que no están siendo ni reconocidos ni garantizados para las personas extranjeras que residen en este país. Para esta discusión es importante mencionar que si una persona extranjera que reside en este país quisiera acceder a ese tercer gran grupo de derechos humanos que se encuentra en la Constitución Política de Costa Rica, lo puede hacer, pero tiene que iniciar con el proceso de naturalización. Pero para poder iniciar ese proceso de naturalización, se requiere del cumplimiento de una serie de requisitos que parecieran fáciles, pero en realidad no lo son. Y ahí es donde radica la trampa de la naturalización. Para que una persona extranjera residente en este país pueda iniciar con su proceso de naturalización, debe cumplir 5 años en este país residiendo. Si estamos hablando de una persona que tiene nacionalidad de algún país centroamericano, iberoamericano o español por nacimiento. Pero hablamos de 7 años cuando estamos frente a otras nacionalidades. Hasta aquí una podría decir que el inicio de ese proceso de naturalización es fácil, que no es tan complejo, que 5 o 7 años se pasan sumamente rápidos y que muy pronto yo podría entonces tener esa ciudadanía costarricense que me permite acceder a todos esos derechos que están en la Constitución Política de Costa Rica. Pero supongamos que una persona extranjera quiere residir en este país y viene en el año 2020. Lo primero que tiene que hacer esa persona es regularizar su estatus migratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona viene a este país, lo primero que tiene que hacer es solicitar alguna categoría migratoria que le permita estar legal en este país. Supongamos entonces que es una persona extranjera que quiere solicitar refugio en este país. Esta persona tiene que pasar por una serie de procedimientos que va a determinar si tiene o no la condición de refugiado o refugiada. Y esa serie de procedimientos se traducen en tiempo. Lo que quiere decir que si esta persona vino en el 2020, tiene que esperar aproximadamente de 3 a 4 años para que su solicitud de refugio sea atendida, es decir, que reciba una respuesta formal por parte de las autoridades correspondientes sobre su solicitud de refugio, si tiene o no al final esa condición de refugiado o refugiada. Hasta aquí entonces tendríamos 4 años desde que esa persona extranjera vino al país y solicitó refugio. En el mejor de los casos, le pueden resolver entre 3 a 4 años. Pero lo cierto es que en estos últimos años, las solicitudes de refugio no solo han incrementado a tal punto de convertir a Costa Rica en el 4º país a nivel mundial con más solicitudes de refugio y asilo, sino que también el tiempo de espera ha aumentado, lo que quiere decir que esa respuesta por parte de las autoridades correspondientes no la puedo recibir
recibir dentro de 3 y 4 años, sino que puedo recibirla dentro de más años. Pero tratemos de obviar un poquito esa realidad y supongamos que esta persona extranjera sí recibe su respuesta dentro de 4 años, lo que quiere decir que si vino en el 2020, recibe esa respuesta de que se le da la condición de refugiado o refugiada para el año 2024. Si el Tribunal Supremo de Elecciones indica que son 5 años de estar residiendo en este país, claro, si se trata de una persona proveniente de un país centroamericano, iberoamericano o español por nacimiento, quiere decir entonces que solo le faltaría 1 año para poder solicitar la naturalización, o eso es lo que creíamos. No es válido al momento de iniciar el proceso de naturalización, porque lo que indica el Tribunal Supremo de Elecciones es que esos 5 años empiezan a contar a partir de que esta persona recibe formalmente la respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Es decir, hasta que no se le indique que es refugiado o refugiada, no puede empezar a contar esos 5 años, por lo que tampoco puede iniciar ese proceso de naturalización. Lo que significa que si a esta persona le dieron la condición de refugiado o refugiada para el año 2024, tiene que esperar 5 años más para poder iniciar su proceso de naturalización. Lo que quiere decir que no estamos hablando solo de 5 años, tal y como lo establece el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que estamos hablando de 9 años desde que esta persona ingresó al país como persona extranjera, solicitó la condición de refugio, le dieron respuesta después de 4 años y a partir de ese año que le dieron esa respuesta empiezan a contar 5 años más para que pueda entonces iniciar con su proceso de naturalización. 9 años. No estamos hablando de 5, de 4, estamos hablando de 9. Y esto, como les digo, obviando esa realidad en donde le responden a su solicitud de refugio dentro de 3 a 4 años. Pero sabemos que puede durar hasta más. Y ojo, porque aquí no termina todo. Si estamos hablando que en el 2029 esta persona extranjera recibe la carta de naturalización, no puede acceder de inmediato a ese conjunto de derechos y deberes políticos, porque según la ley, tiene que esperar 1 año desde que se le da la carta de naturalización para entonces poder hacer valer ese conjunto de derechos. Sumemos ese añito, ya serían 10 años. Problematicemos un poquito más e imaginemos que para ese entonces, para el año 2030, Costa Rica se encuentra en periodo electoral y las elecciones están previstas que se celebren en febrero de 2030. Pero esta persona extranjera recibió su carta de naturalización en mayo del 2029. Esta persona, a pesar de ya ser ciudadano o ciudadana costarricense, no podrá participar de esas elecciones, porque recordemos que debe esperar 1 año para hacer valer esos derechos. O sea, estamos hablando que esta persona tiene que esperar 4 años más para participar en las próximas elecciones nacionales. Lo que quiere decir que ya no estamos hablando de 10 años, sino que estamos hablando de 14 años. 14 años tienen que pasar para que esta persona extranjera pueda naturalizarse y pueda acceder a ese tercer gran grupo de derechos y deberes políticos que se encuentran incluidos en la Constitución política. Esta situación es muy preocupante y de verdad les invito a que puedan reflexionar, a que puedan compartir esta información en los espacios que crean pertinentes, porque estamos hablando de que en este país hay personas de primera y segunda categoría, es decir, personas que pueden acceder a todos esos derechos que se encuentran contemplados en la Constitución Política de Costa Rica y aquellos que no, que solo tienen acceso a 1 o 2 grupos de derechos, pero dejan de lado los derechos políticos y los deberes políticos en este país. Y por si fuera poco, para poder acceder a todos estos derechos, tienen que iniciar con el proceso de naturalización, que como ya vimos, no es nada fácil. Lo que quiere decir que cuando no se le reconoce la ciudadanía a un cierto grupo de personas, estamos hablando específicamente de las personas extranjeras,
no se le reconoce tampoco un grupo de derechos humanos tan valiosos como los derechos y deberes políticos. No tienen derecho a decidir acerca del futuro de este país, un derecho que también les involucra porque les pertenece, porque estamos hablando de que son personas, tal y como pusimos en el ejemplo, que ya llevan más de 10 años viviendo en este país. Lo que a su vez representaría la vulneración de ese conjunto de derechos del que nos habla la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en consecuencia la vulneración de su propia dignidad. No podemos seguir haciendo caso omiso a esta situación, sobre todo cuando se está presentando en un país de larga data democrática y donde se han realizado grandes avances en materia de derechos humanos. A propósito de estos cuestionamientos acerca de los derechos humanos y el reconocimiento de la ciudadanía de las personas extranjeras que residen en este país, hay una investigación sumamente reveladora que por acá se los voy a compartir si están interesados e interesadas y tiene que ver con los límites de la participación política en una democracia excepcional. Es escrito o elaborado por Luis Pedrosa y justamente lo que se cuestiona en esta investigación es cómo una democracia tan ejemplar en muchos sentidos como la costarricense ignore la tendencia democrática de dar derecho a votar a las personas extranjeras residentes en su propio país. Y entre otras cosas concluye con la siguiente frase: para que la democracia costarricense sea verdaderamente incluyente, más que simplemente excepcional, queda lograr alianzas entre las personas extranjeras y ciudadanas y reformar la ciudadanía más allá de la nacionalidad. Si les gustó el episodio de hoy y quieren seguir conociendo más sobre este proyecto, no se olviden en suscribirse, en darle like y sobre todo en seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como manifiesto.podcast. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!